Hola a todos, mi nombre es Mar y vengo a explicar el ciclo de Venus. Soy astróloga y este proyecto para las personas que se unen en el futuro es para crear una comunidad en la que se fomente la creatividad, las relaciones conscientes y el compartir. Entonces voy a empezar a explicar cuál es el ciclo de Venus. Mi bagaje astrológico comenzó con la astrología chamánica, que está muy basada en conectar con las estrellas, las constelaciones, los signos, la parte del cielo, los ciclos, de forma experiencial. Entonces, el chamanismo, a veces hay personas que se pierden un poco con lo que significa, pero es un poco el volver a ese conocimiento ancestral que tenemos dentro de nosotros, cada uno de nosotros. La palabra viene de Siberia y se inició para hablar de tribus e indígenas en esa parte del mundo, pero después se ha ido desarrollando y ahora es parte de la conciencia colectiva. Y ahora estamos en un proceso en el que se trata mucho de despertar al chamán que todos llevamos dentro. Entonces voy a empezar a compartir un PowerPoint para hacer más claro. Y aquí tenemos un poco la imagen de lo que Venus significa. Venus nos acerca a la energía del Sol y del corazón. Es la capacidad que tenemos en confiar y en abrirnos para recibir. Entonces Venus está presente tanto en hombres como en mujeres y tiene mucho que ver con nuestra capacidad de confianza y de recibir. Entonces, tal y como funciona el sistema solar, tenemos aquí a Venus y aquí tenemos la Tierra con la Luna, Marte y Mercurio. Entonces Venus nos ayuda a ir al centro del sistema solar, al Sol, que es nuestra energía vital. Y cada uno de nosotros estará en un signo diferente. Esa es la idea que tenemos de, por ejemplo, yo soy Aries porque nací el 28 de marzo y en ese momento el Sol cada año está en el signo de Aries. Pero eso es simplemente dónde estaba el Sol con respecto a nuestra perspectiva de la Tierra. El resto de los planetas también estaban ahí. Entonces, cuando decimos yo soy un signo solamente, estamos limitando un poco lo complejo del sistema. Esto nos ayuda a sintonizar nosotros con qué es lo que significa lo masculino y lo femenino. Porque esos son los dos planetas que tenemos más cerca de la Tierra. Son Marte y Venus. Entonces aquí tenemos el símbolo del yin-yang y los símbolos de Marte y Venus. Venus es como el círculo del espíritu en la cruz de la materia. Y Marte es el círculo del espíritu y la flecha que intenta penetrar y separarse. Entonces tenemos como las energías de lo masculino y lo femenino, son los dos deseos básicos de la experiencia humana. El deseo de separarnos de la fuente de energía y del sol y el deseo de unirnos. Entonces, realmente, esto está basado en la astrología evolutiva de Jeffrey Bowles y estos dos deseos son los deseos básicos de nuestra vida. Tenemos una necesidad de querer diferenciarnos de la totalidad y del uno y al mismo tiempo queremos volver a ese uno. Entonces, cuando en un sistema solamente se le da importancia a uno de los dos, hay un desequilibrio. En el trabajar con Venus es porque se ha ido desequilibrando esa energía femenina, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, en hombres es especialmente complicado porque a la mayoría de los hombres no se le ha permitido llorar, por ejemplo, sentir sus sentimientos y hay mucha importancia de poder abrirnos al mundo para trabajar con esta energía de recibir. No recibimos si no confiamos, es como algo básico, ¿no? Todo siempre, es importante que estoy hablando un poco dogmáticamente, todo siempre, cuando explico algo, mi llamada es a escuchar, respirar y ver qué es lo que resuena dentro de cada uno de vosotros, no creer, porque yo lo digo, hay una astróloga que se llama Caroline Casey, que dice, no creáis nada o no creo en nada, solo entretener la posibilidad. Entonces, no creed en nada, sino entretener la posibilidad. Y de ahí pasamos del pensamiento dogmático a algo mucho más flexible.
Entonces, el ciclo de Venus yo lo empecé a trabajar con la astrología chamánica creada por Daniel Gimario y especialmente un Venus Alchemy con Tammy Brunk y Kajelin Castan en inglés. Y estos son los recursos por si a alguien le interesaría trabajar también con ellos. Denise y yo vamos a hacer un proyecto que explicaré más al final del vídeo, en el que es mucho más experiencial, en el sentido en el que se trata de conectar con los chakras de una forma vital. ¿Por qué con los chakras? Porque Venus en su ciclo alrededor del Sol va encontrándose con la Luna y cada vez que se encuentra con la Luna es como si hubiera un portal para trabajar e integrar la energía del chakra correspondiente. Este es Venus se suele relacionar con la belleza y con la armonía, con el amor, y tiene mucho que ver con el ciclo alrededor del Sol, que es muy orgánico y muy bello, en el sentido en el que es siempre igual. Es muy fácil, tarda 8 años en completar 5 ciclos completos y volver a un sitio muy similar. Por ejemplo, el ciclo de Marte es bastante más excéntrico. Entonces, este es el mandala que Venus va haciendo en su ciclo. Estos son otros recursos con los que uno puede ir trabajando si le interesa integrar la energía de Venus de una forma con mucha más conciencia. En este libro se trabaja los puntos donde empieza Venus y ahora explicaré qué es lo que significa exactamente. Y el ciclo de Venus está basado en el mito de Inanna. Inanna es la diosa del cielo que decide visitar a su hermana en el inframundo. Y aquí tenemos una imagen que está basada en un oráculo que se llama Goddess Oracle, el oráculo de las diosas. Y Venus decide visitar a su hermana en el inframundo simplemente porque es el momento de hacerlo. Y cambia mucho la versión de los mitos, que es la interpretación que los humanos damos de los ciclos de los planetas, se ha ido distorsionando a través del sistema patriarcal. De hecho, en este mismo mito, en la filosofía y la mitología griega, porque los filósofos también hacían mitología, no como ahora que hemos separado mente y historia y creatividad. En la filosofía griega, el mito de Perséfone es capturada y raptada por Hades para estar en el inframundo. Igual pasa con Proserpina y Plutón. Si a veces digo Pluto es porque yo he aprendido todo este vocabulario en inglés y a veces me cuesta mucho pensarlo en español. Entonces, Plutón. Y el dios, ¿no? Entonces, es una decisión propia de la energía femenina, vuelvo a repetir, tanto en hombres como en mujeres, de transformarse, de decir, necesitamos quemar y deshacernos de lo que ya no nos sirve, de los patrones que hemos creado en nuestra vida, para desde ahí crear algo nuevo. Entonces, en el ciclo de Venus hay un descenso y hay un ascenso. En el descenso va liberándose de lo que ya no le sirve y en el ascenso lo va recuperando. Al final del vídeo incluiré cómo podéis trabajar de forma participativa conmigo y con mi amiga Denise y daré más información sobre esta posibilidad. Esta estrella de 5 puntas es el ciclo de Venus que va formando a lo largo de 8 años. Son 5 ciclos y el punto en el que empieza es el momento en el que tiene la conjunción con el Sol. ¿Qué significa la conjunción con el Sol? Significa que desde nuestra perspectiva de la Tierra podemos ver el Sol y la Luna en la misma línea. Perdón. El Sol y Venus, desde la perspectiva de la Tierra podemos ver el Sol y Venus en la misma línea. Entonces hay un nacimiento, una gestación. Esto va a suceder el 3 de junio del 2020. Si estáis viendo el vídeo más tarde, es interesante conectar con qué es lo que está pasando en ese momento.
El ciclo que va a empezar el 3 de junio es en 13 grados de Géminis. El anterior fue en Escorpio, que fue gestado en Escorpio, pero Venus empezó a ser visible en Libra, entonces tienen las dos energías. El ciclo actual es más Géminis 100%. ¿Qué significa que el ciclo tiene la energía de Géminis? Que se inicia con esa energía y todo el ciclo es como un libro en el que va teniendo esa energía. Y después Venus se irá moviendo a través de los diferentes signos y en cada uno de esos signos irá viviendo como capítulos de esa historia. De esa canción más bien, porque Venus es más como una canción, es más como un baile. Si volvemos a la imagen anterior, el viaje del héroe es más la energía masculina, en hombres y en mujeres. La energía de Venus es más baile, canción, arte. Porque el arte se ve todo al mismo tiempo, no necesitamos una línea para expresarlo, sino que cuando tú ves una pintura, la experiencia es global. Entonces, hay personas hablando del viaje de la heroína, totalmente, pero ese es el viaje de las mujeres que tienen mucha energía masculina también, todos tenemos los dos. Yo tengo mucha energía masculina con 3 planetas en Aries, por ejemplo, y mucha energía de Marte. Entonces, no hay juicio en qué es mejor o peor, sino simplemente se trata de que la energía de Venus, de hecho, por ejemplo, los hombres que tienen mucha energía femenina, son más artistas, son más creativos, son más poetas, místicos, y les cuesta vivir en la sociedad actual en la que solamente valoramos lo que alcanzamos y los objetivos, ¿no? Entonces, la idea de este trabajo es encontrar el equilibrio. Por eso, en el ciclo y tal como lo vamos a proponer mi amiga Denise y yo, más información al final del vídeo, se trata de siempre tener en cuenta Venus, Marte y el resto de los planetas. Especialmente vamos a sintonizarnos con el ciclo de Venus, porque va trabajando a través de los chakras y entonces tiene mucho poder transformativo. Y esto es la conjunción del Sol con Venus. Si alguien tiene alguna pregunta, este vídeo estará en Facebook, en YouTube y en diferentes lugares. Siempre me podéis hacer preguntas en los comentarios debajo del vídeo. Ciclo anterior, es muy interesante conectar con el ciclo anterior para comprender qué es lo que hemos ido trabajando, qué es lo que hemos ido transformando. Porque los ciclos no es que ahora Venus retorne y antes no existía, sino que son ciclos que se van sucediendo uno detrás de otro, ¿no? Entonces, el ciclo anterior fue gestado en Escorpio, pero se inició en Libra. Y es desde octubre del 2018 hasta junio del 2020, que es el 3 de junio, en el momento en el que empezamos más con el ciclo de Venus en Géminis. Esto, por ejemplo, no es así en la astrología chamánica. La astrología chamánica inicia en el ciclo en el momento en el que Venus es visible. Personalmente, para mí es como una luna nueva, es la misma idea de la luna nueva. Cuando no hay luna, estamos gestando y empezamos la intención cuando es visible. Entonces, ¿dónde está el inicio? ¿Cuando gestamos o cuando es visible? Para mí, la respuesta es los dos. El inicio de gestar es muy importante, todo lo que sucede a nivel invisible es fundamental, pero después, en el momento en el que realmente ponemos la intención de la acción, es más a través de la visibilidad. Será visible a partir del 9 de junio. El ciclo que se inicia será en Géminis y es desde junio del 2020 a enero del 2022. Y como decía anteriormente, primero va bajando los chakras y después lo irá subiendo. Y este ciclo es personal para todo el mundo, porque todo el mundo tenemos Venus en la carta astral, porque todos tenemos Géminis en algún lugar de la carta astral. Por eso para mí, por ejemplo, el decir yo soy Aries me parece que limita, porque somos todo, somos la rueda completa. Simplemente unas personas tienen énfasis en unos signos más que en otros, pero los tenemos todos en algún lugar, igual que tenemos todos los planetas. Entonces es un poco como se configura el ser humano, ¿no? Que tenemos todos los mismos elementos, pero la forma en la que se han ido integrando pues es diferente. ¿Por qué digo aquí que es un ciclo especialmente personal para las personas que cumplen múltiplos de 8 en este tiempo?
Por ejemplo, yo el año que viene cumplo 40, entonces para mí este inicio del ciclo de Géminis es el mismo ciclo muy similar que cuando yo nací. Yo nací dentro de un ciclo de Géminis y ahora lo voy a revivir de forma diferente. Entonces, el día de mi cumpleaños, el Sol y Venus estarán en un lugar muy similar. Igual es para las personas que cumplen durante este tiempo cualquiera de estas edades. ¿Qué significa Venus en Géminis? Géminis ahora es una energía muy importante en el mundo, a todos los niveles, porque tenemos en junio muchísimos planetas en Géminis. El eclipse, estamos en estación de eclipse, que haré otro vídeo para explicar qué es lo que significa. Pero el nodo de la luna, el norte, que es donde se marca el destino colectivo en el momento actual, está en Géminis también. Y el ciclo de Venus se inicia en Géminis. Entonces hay mucha importancia en este signo. ¿Qué es lo que significa este signo? Está regido por Mercurio y se suele relacionar con la capacidad de investigar diferentes puntos de vista. La gente que tiene mucho Géminis son personas curiosas que es como que están dentro del bosque y están interesados en ver cada detalle de cada hoja y les cuesta ver el bosque en su conjunto. Entonces, de ahí la importancia de trabajar con el contrario, que es Sagitario, que es más como la intención de un punto y de una filosofía mucho más concreta y visionaria. Géminis es más, puede tener cierta dispersión, de ahora esto, ahora lo otro, empezarlo todo, no terminar nada. Esto es totalmente sin ningún tipo de juicio, pero siempre en cualquier energía tenemos los diferentes espectros. Desde lo más sano, más como la versión más pulida de esa energía y después también la versión que necesita ser trabajada más. A mí una imagen que me gusta mucho para expresar la energía de Venus es esta. Esta imagen está basada en una parábola asiática en la que son hombres ciegos que están tocando a un elefante que es Dios. Entonces, imaginamos que es Dios y estos hombres están intentando explicar e interpretar el significado de Dios. Entonces se van hablando de unos a otros y dicen, no, Dios es grande y grueso, porque esa persona está tocando la pata del elefante. Otra persona está tocando el lomo y dice, no, es mucho más extenso y es bastante sólido. Y otra persona está tocando la trompa y tiene otra percepción diferente. Entonces realmente tendrían una visión de Dios mucho más completa si hablaran entre ellos y integraran lo que cada uno ve. Y para mí eso es clave de qué significa la astrología. La astrología significa que cada uno de nosotros tiene como una emisora de radio en la que estamos sintonizados con una energía concreta. Eso significa que nosotros somos capaces de ver el mundo desde esa perspectiva. Como decía antes, somos capaces de integrarlo todo. Pero esa perspectiva que tenemos, cuando se hace dogmática y se presenta como esta es la verdad y le va a servir a todo el mundo, existe cierto problema. Y esa es la parte de Sagitario, cuando no es saludable, ¿no? Sagitario puede ser dogmático. Entonces, la idea aquí es de decir cómo integramos diferentes visiones y creamos algo, porque aquí tenemos cuál es el potencial del Géminis. Si todos participamos, si todos integramos las diferentes energías que traemos y cómo nosotros percibimos el mundo, podemos crear algo global, sólido, consciente y sostenible. Entonces, aquí me gusta mucho también esta imagen, está basada en el oráculo de Earth Warriors, los guerreros de la Tierra, de Alana Fairchild, y dice que Amaro es un término usado por las personas de Australia para expresar el concepto de paraíso. En la cultura aborigen hay un dicho que existen líneas de canciones que siguen senderos sagrados, extendiéndose por la tierra. Cada línea musical refleja una historia particular. A través de su canción, el lenguaje y la interpretación de dicha historia compartida varía y es única. Requeriría las contribuciones de todos los grupos que configuran la cultura aborigen para integrar las líneas musicales en un todo coherente.
Estas líneas podrían únicamente ser comprendidas por un individuo si dicha persona pudiera hablar todas las lenguas y comprender todos los matices culturales en profundidad. ¿Qué significa esto? Es como que cada uno de nosotros tiene una canción, una melodía, un regalo que queremos traer al mundo. Y la única forma que tenemos como humanidad de ver la realidad y la verdad en su conjunto es integrar cada uno con otros y co-crear. Entonces, de hecho, de ahí que el proyecto que voy a presentar al final del vídeo tiene mucho que ver con el co-crear y traer al artista que todos llevamos dentro en comunidad. Venus en Géminis es muy creativo y también puede ser dualista. Entonces, depende de cómo se manifieste. Este nodo norte, que es el destino global ahora en Géminis, que es 1 año y medio, y el ciclo de Venus también, que son 19 meses, nos están marcando a esta idea de va a haber gente que se sienta dividida entre blanco y negro, y la medicina está un poco en ver el espectro de todos los colores posibles y preguntarnos, ¿y si? ¿Y si esto es verdad? E incluso cuestionarnos todo, cuestionarnos la ciencia, cuestionarnos la religión, cuestionando absolutamente todas las creencias que nos han impuesto. Entonces, la astrología no se puede convertir tampoco en un dogma en el que esto es así. No, es como, esto es posible que es así. Experimenta, investiga. O sea, ¿qué te dice a ti tu propia carta astral? Entonces, un astrólogo es como un espejo que refleja una imagen de ti que da una perspectiva más global, pero al final la última palabra en quién es cada uno de nosotros la tenemos cada uno de nosotros. Entonces, siempre este discernimiento es muy importante. Yo he sido profesora toda mi vida y he trabajado en sistema educativo en la universidad, en institutos, y es muy triste cómo matamos el potencial de los niños. Y entonces es como cómo podemos reconectar con esta posibilidad de un continuo aprendizaje. Géminis es como esa magia de Peter Pan, de un niño eterno y de querer seguir aprendiendo siempre. Entonces tiene un poco el ser aprendiz de todo, maestro de nada, pero ahí hay mucha medicina que integrar dentro. Palabras que resuenan con la energía de Géminis son creatividad, perspectivas múltiples, colores, el arco iris, movimiento, diversidad, curiosidad, comunicación, juego, ideas. Puede, como decía antes, puede ser bastante disperso, en el sentido de que es una energía en la que nos perdemos en los detalles y nos cuesta ver la visión global. Para eso siempre cada signo se relaciona y necesita al contrario. Y ahí trascendemos el dualismo, porque realmente en la relación entre Géminis y Sagitario es donde integramos lo que es la verdad. Ese eje es muy de qué es la verdad. Y aquí vemos una imagen que a mí me encanta, que es el prisma, y cómo la luz pasa a través del prisma de quiénes somos nosotros y somos capaces de expresarla con nuestra propia luz y arcoíris. Y podemos verlo al contrario, ¿no? Cómo podemos captar todas las posibilidades del mundo y hacer algo nuestro. Entonces se puede interpretar este proceso en las dos, con los dos movimientos, ¿no? De la luz hacia los colores, de los colores hacia la luz, de integrarlo todo en algo nuestro. Y aquí está la dualidad y también la idea del pensamiento racional y el pensamiento creativo. Géminis se suele relacionar mucho con el pensamiento racional en cuanto a que su regente es Mercurio. Pero, por ejemplo, yo tengo Mercurio en Piscis y para mí mi forma de percibir el mundo es mucho más artística, simbólica y poética y suele ser juzgado Mercurio en Piscis y realmente simplemente es que es una forma de percibir el mundo diferente que no se ha aceptado socialmente. Otras imágenes para conectarnos con esta energía, ¿no? No sea simplemente a través de mis palabras, sino a través de una imagen, porque como decía antes, las imágenes no vienen en su globalidad.
Entonces, Géminis tiene mucho que ver con la diversidad, tiene mucho que ver con la curiosidad, con el aprender, y de ahí el colibrí, ¿no? Que va tomando de flor en flor la esencia y la va haciendo suya. La curiosidad y esa energía muy de niño pequeño, de jugar, muy dinámica. Y el ciclo de Venus tiene 3 partes. El proyecto que voy a presentar al final del vídeo tiene que ver con la estrella de la mañana y Venus en el inframundo. Entonces, estas son las fechas. En la estrella de la mañana se trata más de deshacerse de lo que no le sirve. En el inframundo es muerte y resurrección. Y en la estrella de la tarde es más como una vuelta a recobrar su poder. En este proceso se va quitando los velos, es como se va desnudando y después lo va retomando otra vez. ¿Y cuándo sucede esto? Cada vez que la luna se encuentra con Venus. Y va sucediendo a través de los chakras. Entonces, si estáis interesados en aprender más sobre los chakras de forma experiencial y en conectar con las energías del cosmos y de nosotros, porque no hay separación, pues os animo a participar en este proyecto. Es muy importante también relacionar el ciclo de Venus con otros ciclos, porque no sucede separado del resto de lo que está sucediendo. De hecho, quiero hacer otro vídeo sobre el 2020, un poco para explicar la crisis y el momento en el que nos encontramos, que es un poco el ojo del huracán, porque el ciclo de Marte va a iniciar un proceso de retrógrado y después de volver 6 meses en Aries. Entonces, eso empieza el 28 de junio del 2020 y está hasta finales de año. Y ese proceso va a estar en cuadratura con muchos planetas que hay en Capricornio, que es el sistema. Capricornio es mucho más, pero ahora mismo no quiero profundizar en ello. Y puede haber mucha rabia contra el sistema, muchas protestas, muchas manifestaciones, mucha yo contra la sociedad, y entonces es cómo usamos esa rabia de una forma productiva, en lugar de simplemente criticar al gobierno sin hacer nada. Por ejemplo, yo he trabajado durante muchos años como profesora de español en Tailandia, y les decía mucho a mis estudiantes de hacer un proyecto social de cómo cambiarían el mundo. O un problema social y cómo lo solucionarían. Y en los primeros trabajos siempre me decían todos, el gobierno debería hacer esto, el gobierno debería hacer aquello, pero el gobierno muchas veces no hace nada. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en el ámbito concreto que a nosotros nos apasiona? Por ejemplo, a mí, uno de los ámbitos que me apasiona es la educación y el desarrollar el potencial de todos los seres humanos. Entonces, para mí, compartir esto y la sabiduría de la astrología es parte de estar en mi misión sagrada. Más allá también, pues quiero hacer investigación, etcétera. ¿Cuál es la misión concreta de cada uno de vosotros que me estáis escuchando? Eso solamente uno lo sabe. La carta astral te ayuda para tener una versión más amplia, una visión de qué es lo que es posible y potencial. Muchas veces somos nosotros los que nos repetimos a nosotros mismos, no es posible, no es posible. Este sueño que tengo no es posible. Pues la carta astral te dice, sí es posible, es que es lo que necesitas hacer, ¿no? Entonces, por eso, tener una lectura de una carta astral o sintonizar con cada uno de los planetas dentro de nosotros, progresivamente es muy sanador, porque nos da alas a ser quienes somos realmente. Nos libera muchísimo. Entonces, esto va a ser, Quirón está en Aries también. Quirón es el sanador herido y Quirón tiene esta energía chamánica de la persona que ha vivido traumas en primera persona para comprender qué es lo que significa y así poder ayudar a otros, porque al final ese trauma se convierte en una bendición, en el sentido en el que es capaz de tener pasión con otras personas, compasión, y poder realmente comprender lo que esas personas están viviendo. Entonces, el hecho de que el sanador herido esté en Aries
todos estos años implica que va a haber mucha sanación de la energía yang masculina, masculina, no hombres, activa, existe dentro de nosotros, yo tengo mucha, entonces no es algo que tenga que ver con ser hombre o mujer, sino que tiene que ver con el hecho de penetrar y separarse, como decía al principio, y la femenina tiene que ver con el hecho de recibir. Entonces, haré más vídeos explicando esto por qué sucede, etcétera. Pero en este momento es un poco así, ¿no? Ya después, si uno escucha esta información y la respira y dice, conmigo no va, pues fuera. O sea, la dejamos y ya está. Así superamos el momento gurú de tener que creer a otra persona 100%. Nos integramos lo que nos resuena y dejamos lo que no. Entonces, lo que estaba diciendo es que este Quirón en Aries tiene mucho que ver con esa sanación de nuestra capacidad de actuar y nuestra capacidad de iniciar el cambio. Aries quiere iniciar, siente rabia cuando se encuentra con Capricornio, porque Capricornio es el tiempo y la lentitud, y es el que te dice, no, todavía no, espera. Y Aries es como, tiene una visión y quiere hacerla ya, ¿no? Es el carnero que quiere iniciar algo. Entonces, ahí hay... Después los dos son signos cardinales que son de inicio, ¿no? Entonces, va a haber mucho a nivel colectivo, especialmente a partir de que Marte entre en Aries, puede haber mucha rabia a nivel global. Entonces, va a haber un gran llamado a cómo transformar esa rabia en pasión por crear algo constructivo. Entonces, eso es muy importante. La astrología es inhalar, es el cosmos está dentro y está afuera, todo está unido. Entonces, no es algo que somos marionetas, que los planetas nos van controlando y estamos determinados por ellos, sino que nosotros también con nuestras interpretaciones, con nuestra observación y nuestra exploración, vamos integrando y vamos haciendo más vivo este lenguaje del alma. Para mí la astrología es el lenguaje del alma y del espíritu. El alma como el traer el espíritu global aquí y el espíritu ese proceso de expansión. Entonces, esos dos movimientos son básicos en todo. Los encontramos en yoga, los encontramos en qigong, los encontramos en todas las tradiciones ancestrales. De aquí tenemos la imagen de nuevo de confianza, de recibir la energía vital. Y para recibirla necesitamos abrir, y para abrir necesitamos liberarnos de lo que ya no nos sirve. Entonces, finalmente quería compartir que la astrología no es algo en lo que crees, sino es una sabiduría que respiras y experimentas. Y si quieres reinventar tu vida con el ciclo de Venus y quieres unirte a Denise y a mí, tendré información bajo este vídeo. Hay 3 posibles formas de participar. Una de ellas es gratuita en una comunidad en Facebook. La segunda tiene un cargo de $22 al mes y es más participativa. Tendremos sesiones de Zoom en la que iremos trabajando con los chakras y vídeos particulares para ese grupo. Y la última sesión es si la persona quiere un trabajo más personalizado y quiere también sesiones individuales. Si lo que queréis es una sesión más, queréis participar en el segundo grupo, que son $22 al mes, pero queréis sesiones privadas, o si no queréis participar en ninguno del ciclo, pero queréis una sesión privada de carta astral o de cualquier otra servicio, cualquier otro servicio o queréis trabajar conmigo directamente, tengo la información abajo. Si no, pues simplemente iré colgando más vídeos y espero vuestros mensajes, comentarios y sobre todo si os llama participar en la comunidad gratuita y compartir ese genio creativo que todos llevamos dentro, os animo.